Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó en dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz a un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Estaba tentado a hablar sobre Argentina, el Mundial, el partido de hoy, pero después me acordé de una frase muy buena de Jacques Philippe que leí y se me quedó grabada, y dice así: cuando nos fijamos demasiado en lo que no marcha bien, cuando lo convertimos en el tema preferido de nuestras conversaciones, cuando nos quejamos de nuestros problemas y nos desanimamos, acabamos proporcionando al mal más consistencia de la que en realidad posee. A veces nuestra manera de deplorar el mal solo logra reforzarlo. No me voy a pasar la vida denunciando al pecado, sería hacerle demasiado honor. Prefiero alentar el bien antes que denunciar el mal. Y es que además la liturgia de hoy nos presenta la figura de San José. ¿Y cómo puede uno estar hablando de otras cosas cuando tiene a la figura de San José delante, que es mucho más importante? Y en la primera lectura, aunque no habla explícitamente de él, nos da dos señales sobre él. Y dice: el Señor le dijo a Ahaz: pide al Señor tu Dios una señal de abajo, en lo profundo, o de arriba, en lo alto. Y contestó Ahaz: no la pediré y no tentaré al Señor. Y José tampoco pidió una señal. Él no la pidió, aunque la recibió. Y nos enseña la liturgia que José no era un mero adorno para el nacimiento. No es como que, pues tenía que estar alguien al lado de María para ayudarle con Jesús. José fue elegido por Dios desde toda la eternidad. Oye pues, casa de David, se sabía que el Mesías iba a venir de la casa de David, y José era descendiente de David. Estaba pensado. Y el ángel le dice: José, hijo de David, estaba pensado que José fuera el padre adoptivo de Jesús. Pero esto él no lo supo desde siempre. Lo tuvo que ir descubriendo poco a poco, y no fue de una manera fácil. En el Evangelio vemos que dice: estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. Esto suena muy bonito, pero ahora imagínense a José, que de repente ve un día a su novia que se había ido a visitar a su prima unos meses, y cuando regresa, ¿y esa pancita? ¿De dónde salió? ¿Cómo que estás embarazada? Yo no soy el papá. ¿De dónde sale ese niño? No ha de haber sido nada fácil para José. Y entonces José empieza a entrar en una crisis y le empieza a dar vueltas. ¿Y qué voy a hacer? Ahora, ¿qué voy a hacer? Hay dos posibilidades. La ley le ofrecía dos posibilidades: denunciar a María, lo cual acababa en una lapidación por adúltera, o repudiarla. Y José decide repudiarla en secreto, es decir, irse, y que cayera sobre él la mancha, que pensaran: este desgraciado embarazó a su novia y luego la dejó y se fue. Y estaba dispuesto a aceptar eso antes que denunciar a María, con todo y que él sabía que él no era el papá. Y eso nos habla de cómo era José. El Evangelio dice: era un hombre justo. Y justo
en la Biblia significa santo. José era un varón santo. Y en medio de la dificultad, prefiere tomar el camino de la misericordia. Yo no sé cómo le hizo José para dormir esa noche, pues dicen que un ángel le habló en sueños, pero para eso tenía que estar dormido. Yo no sé cómo le hizo para dormir. O sea, le ha de haber pasado por la cabeza enojo, decepción, frustración, tristeza, incertidumbre, dándole vueltas a todo. Y al final se queda dormido. Hace 6 años, en el 2016, Argentina perdía la final de la Copa América. Y Messi después salió a dar declaraciones y decía, pensándolo mucho en el vestuario, creo que ya está para mí la selección, ya se terminó. La peleé mucho, lo intenté muchas veces, ser campeón con Argentina. Son 4 finales y no pude ganarlas. Hice todo lo posible, me duele más que a ninguno, pero es evidente que no es para mí. Deseaba más que ninguno un título con la selección y lamentablemente no se dio. Y se retiró de la selección. Pero todos conocemos la historia. Después regresó y no solo ganó la Copa América, sino después ganó un mundial. Y nos demuestra que aunque las cosas estén muy difíciles, no hace falta tirar la toalla, aguanta. Pausa, ya los veo venir. De los creadores de El Padre nos dijo que fuéramos al concierto de Bad Bunny, que no es cierto. Van a salir de aquí diciendo, el Padre dijo que Messi era más grande que San José, que tampoco es cierto. Ok, no vayan a empezar, va. Pero Messi venció la dificultad, la depresión, el enojo, todos esos sentimientos de tirar la toalla. Regresó y ganó. Y así en tu vida va a haber veces en las que vas a estar triste, en las que vas a creer que no tienes solución, en las que estés desesperado, en las que quieras terminar con todo. Yo te digo, aguanta y confía, aguanta y confía. Al final Dios siempre vence. Y José aguantó y confió a pesar de la gran dificultad a la que estaba sometido. Y también conocemos la historia. Nos llegó un Salvador. Y toda la humanidad fue redimida. Y yo estoy seguro que Jesús aprendió muchísimo de José sobre cómo ser hombre, sobre cómo ser valiente, sobre cómo ser fiel, sobre cómo ser justo, sobre cómo ser honesto. Todo esto lo aprendió humanamente de José. Y no fue nada fácil para él. Y a José le tocó renunciar a sus planes, al futuro que él se había proyectado, abrirse a un futuro enteramente por descubrir, totalmente incierto. Y cuando logra superar el mal trago, entiéndamelo bien, del embarazo de María, que dice, bueno, ya dijo el ángel que esto viene de Dios y lo voy a aceptar. De repente, pocos días antes de parir, sale un edicto y se tienen que ir caminando a Belén. Caminando, porque no había Uber, no había taxis, no había nada. Y hoy en día dices, ay, Belén y Nazaret están a 2 horas y media en carro. Sí, pero no había carros. Son 150 kilómetros que tuvieron que hacer por veredas. No sé si alguno ha hecho el Camino de Santiago, pero te tardas, yo lo hice 120 kilómetros en 5 días. Ellos hicieron 150, o sea, piensen que al menos les tomó 5 días de caminar, de dormir al aire libre y de pensar, pero que no se suponía que este era el Mesías, el Hijo de Dios. Y porque Dios permite que hagamos todo esto y que tengamos que viajar. Y recordarán la profecía del profeta Miqueas que decía, de ti Belén, la más pequeña de Efrata, nacerá el Salvador. Ya entendemos para qué tenemos que ir, porque tiene que nacer allá. Pero luego llegan y no encuentran lugar. Y luego nace el niño y alegría y pastorcitos y ángeles y qué bien. Pero después desaparece todo. Y lo que llega es alguien que le dice, oye, Herodes anda buscando al niño para matarlo. Te tienes que ir a Egipto. A Egipto. Y se tiene que ir otra vez caminando, porque tampoco había aviones, a otro país. Con otro idioma, con otra moneda, con otra religión, donde no conocen a nadie. No fue fácil.
Pero José no se rindió, nunca se rindió. El Papa Francisco, en su Ángelus de hoy, nos decía: quizá añoramos algunos sueños rotos, hablando de que nosotros también podemos tener sueños, y vemos que las mejores esperanzas a menudo deben enfrentarse a situaciones inesperadas y desconcertantes. Y cuando esto sucede, José nos indica el camino. No hay que ceder a los sentimientos negativos como la rabia y la cerrazón. Este es un camino equivocado. Por el contrario, debemos acoger las sorpresas de la vida, incluidas las crisis, teniendo en cuenta que cuando se está en crisis no hay que decidir apresuradamente según el instinto, sino pasar por la criba como lo hizo José, considerar todas las cosas como lo hizo José y apoyarse en el criterio principal, la misericordia de Dios. Cuando se evita la crisis sin ceder a la cerrazón, a la rabia y al miedo, teniendo la puerta abierta a Dios, Él puede intervenir. Él es experto en transformar las crisis en sueños. Sí, Dios abre las crisis a perspectivas nuevas que no imaginábamos. Quizá no como nosotros esperábamos, sino como Él sabe. Y estos son, hermanos y hermanas, los horizontes de Dios, sorprendentes, pero infinitamente más amplios y hermosos que los nuestros. Pidámosle a Dios nuestro Señor en esta Santa Misa que nos ayude a abrir nuestros corazones a su camino, que siempre será mejor que el nuestro, y que nos ayude que en los momentos de dificultad, de incertidumbre y de crisis sepamos permanecer fieles, perseverar y confiar en Él, que siempre vence. Que así sea.